Quiero, hermanos, que pensemos en la letra de este himno, de cómo el Señor conoce nuestro nombre, conoce nuestra vida, lo que somos, y cómo Él nos llama a que le sirvamos, a que le obedezcamos y a que disfrutemos de una vida plena delante de Él.
Amén. Bien, nuestro tiempo ha corrido mucho esta mañana, vamos a avanzar, voy a pedirles que busquen en su Biblia, ya acabamos de leer el pasaje en Primera a los Tesalonicenses en el capítulo 1. Primera a los Tesalonicenses, el capítulo 1. Acabamos de leer, ya el hermano Gustavo nos guió en ese pasaje, nos habla de una iglesia de la que hemos hablado en otras ocasiones, que era la iglesia de Tesalónica, y que a mí siempre me ha parecido que por algo esa iglesia en especial quedó ahí, en el recuento histórico del Nuevo Testamento. Por algo está ahí, para hablarnos a nosotros en el tiempo de hoy. Hoy algunas historias van a hablar, y esta es una de esas. Pero yendo un poco más atrás, mucho tiempo más atrás de la iglesia de los tesalonicenses, tenemos otra historia. Está la historia de un rey que se llamaba Josías. Y quiero que me preste atención. Josías fue un rey muy especial. Él comenzó a reinar siendo muy jovencito. Unos años después de que él estaba en el trono de Israel, en el Antiguo Testamento, un día él mandó a hacer unos trabajos en el templo de Jerusalén, a hacer unas reparaciones, y los obreros se encontraron por allá en alguna parte refundida, por allá quizás en alguna grieta o en algún nicho en la pared, encontraron un rollo del libro de la ley, de la Biblia de ese tiempo. Estaba por allá metido y lo trajeron al rey, se lo leyeron, y el rey se puso a llorar al escuchar la lectura de ese texto, que al parecer era un texto del libro del Deuteronomio. Y se puso a llorar Josías y se rasgó las vestiduras y dijo: si lo que ese libro dice es verdad, nosotros estamos muy, pero muy mal. Así que Josías, al escuchar la lectura de ese libro de la ley, y por el impacto que esa palabra hizo en su propia vida, Josías demostró tres cosas muy importantes. Primero, él decidió reformar la religión de Israel, que estaba sumamente mal, y por ende la vida moral y la vida ética de la nación estaba profundamente pervertida. Y eso por el impacto que hizo la palabra de Dios en su vida. Eso le dio discernimiento para ver la situación real del pueblo de Israel. Y tercero, él se encaminó en esa reforma religiosa porque la lectura del libro de la ley le dio motivación para actuar en consecuencia con lo que había escuchado en la lectura. En el siglo XVI, en el año 1517, ya lo hemos dicho, Martín Lutero abrió la puerta a lo que se conoció después como la Reforma. Pero lo más importante de la Reforma fue que la Biblia fue rescatada del monopolio religioso y fue traducida primeramente al alemán y después a otros idiomas, y fue puesta al alcance de la gente común y corriente. Pero ¿saben cuál fue el fenómeno más grande? Incluso más que ese, fue que a partir de ese momento, y al entrar la Biblia en el conocimiento de la gente, impactar la vida de la gente, se dispararon, si puedo usar esa palabra de una manera increíble, impresionante, se dispararon las misiones cristianas paulatinamente en los años y en los siglos que vinieron posteriormente. Las misiones cristianas se dispararon por el impacto de la palabra de Dios. De allí que hay una profunda relación entre la Biblia y la misión cristiana.
Lo vemos en el ejemplo de Josías, lo vimos en los tiempos de la Reforma y lo vemos en el caso de la iglesia de Tesalónica. Hay una profunda relación entre la Biblia y la misión. Por eso quiero hablar esta mañana de Biblia y misión. Y quiero enfatizar el hecho de que si nosotros hemos recibido la palabra de Dios en nuestro corazón, es para divulgarla a fin de que nazca en otros la fe en Cristo. La iglesia de Tesalónica era una iglesia ejemplar, dice Pablo aquí, escribiendo a los tesalonicenses. Era una iglesia ejemplar, tanto que Pablo la llevaba profundamente en su corazón y oraba continuamente por esa iglesia. Es evidente que esta iglesia marcó una pauta para otras iglesias en una época en la que el paganismo representaba un serio reto para el cristianismo. Nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿por qué era ejemplar esta iglesia? Podríamos decir, primero porque esta iglesia aprendió de sus maestros. Segundo porque esta iglesia se convirtió en un centro de difusión, de extensión de la palabra de Dios. Tercero porque esta iglesia sembró la fe en Cristo, en otras vidas y en otros lugares. Y cuarto, porque eran realmente un grupo de personas convertidas a Cristo. Por ende, profundamente comprometidas con Cristo. El ejemplo de esta iglesia debiera hacernos revisar nuestro propio compromiso. ¿Hasta dónde ha llegado, hasta dónde va o qué tal está nuestro propio compromiso con Cristo? Pero otra pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿qué nos enseña la iglesia de los tesalonicenses a la que Pablo les escribió hace tanto tiempo? ¿Qué nos enseña hoy en el siglo XXI? Por una parte, nos enseña, miren bien, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que determina la misión de la iglesia. Es la palabra de Dios la que determina la misión de la iglesia. Entendemos por iglesia la comunidad de creyentes y seguidores de Jesucristo, que son discípulos suyos, que creen en Él, que han puesto su fe en Él, que le escuchan a Él y tienen vida eterna en Él. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén a esto con todo su corazón? Amén, ¿sí o no? Entonces somos iglesia de Cristo. Y como tal, la iglesia tiene una misión. Y es una misión seria, es una misión pesada, es una misión comprometida que requiere de hombres y mujeres dispuestos para esa misión. La misión de la iglesia nace de la palabra. Y nace de la palabra en cuanto a su experiencia personal con la palabra. En la medida en que la palabra ha impactado mi vida, entonces nace en mí una misión. En cuanto al impacto transformador de la palabra en mi vida, nace una misión. En cuanto a la comprensión de la palabra de Dios en mi vida, nace en mí una carga moral. El apóstol Pablo decía que a partir de su encuentro con la palabra de Dios, él tenía una obligación con toda la humanidad. Pablo decía, obligado me siento a predicar el evangelio, y ay de mí si no predico el evangelio. La comunidad cristiana de Tesalónica era un grupo de personas, si eran pocos, si eran muchos, no sé, el texto bíblico no nos dice si era una iglesia pequeña, regular o muy grande, no sé. De todas maneras, era un grupo de personas que habían sido impactadas por su encuentro con la palabra de Dios. Pablo dice ahí en el versículo 5 y 6, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros por amor de vosotros. Vosotros que vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra, miren, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. Y al punto, tal o a tal punto, recibieron la palabra
el impacto de la palabra fue tan grande en ellos y significa que la recibieron, la acogieron, la creyeron, la convirtieron en convicción y en vida en su propio ser. Recibieron la palabra significa que la aceptaron con profunda sinceridad. Y tal sinceridad es evidente, porque al aceptar el mensaje cristiano, ellos sabían a lo que se atenían. Porque dice Pablo, recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Lucas nos dice en el libro de Hechos, el sufrimiento por el que tuvieron que pasar los tesalonicenses, que antes pertenecían a la religión pagana y se hicieron cristianos y fueron objetivo de grande persecución. Creer en Cristo en circunstancias como esas, requiere de mucho valor y demuestra una fe verdaderamente genuina. Pero la experiencia de esta comunidad nos hace pensar en lo importante que es para la iglesia tener en claro su misión. Cuando la iglesia es capaz de formular y de definir su misión, entonces nosotros vamos por buen camino en cuanto al cumplimiento de la misión. La iglesia debe tener bien en claro su misión, tanto en términos de definición como en términos de razones. Definición y razones. ¿Somos nosotros capaces de definir nuestra misión? Y también podríamos enumerar razones de peso, razones absolutamente claras para cumplir con esa misión. Podríamos preguntarnos qué es la misión y tener una respuesta clara. Podríamos preguntarnos en qué consiste la misión y tener una respuesta clara. Podríamos preguntarnos por qué esa misión y tener una respuesta clara. Hermanos y hermanas, dado que hemos venido a una relación con Jesucristo, entonces hemos entrado en la órbita de Dios, definitivamente. Si tú no tienes una relación con Jesús real, entonces eres por ahí como una estrella errante. Pero si tienes una relación con Jesús, has entrado en la órbita de Dios. Jesús ha venido a ser el centro de tu vida. Ahora estamos supeditados a Él. Y cuando nosotros hemos venido a estar supeditados a Dios por medio de Cristo, es cuando entendemos, es cuando comprendemos, comenzamos a percibir que el Dios de la Biblia, el Dios vivo de la Biblia, es un Dios que envía. Es un Dios que envía. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham un día: vete a una tierra que te voy a mostrar. En otras palabras, te enviaré a un mundo desconocido para que seas bendición. Dios le dijo después a Moisés: te enviaré para que liberes de la esclavitud a mi pueblo. Dios después envió a los profetas con el propósito de llamar a su pueblo al arrepentimiento. Todos y cada uno de los profetas fueron enviados por Dios con una misión. Y finalmente Dios envió a su Hijo. Dice Pablo que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Jesús nació, nacido de mujer, con el propósito de redimir a la humanidad. Y después envió al Espíritu Santo, quien vino a ser la luz y la guía y la fuerza impulsora para la iglesia. Entonces Dios es un Dios que envía. Hermano y hermana, el Dios en el que tú y yo creemos es un Dios que envía. El Dios en el que tú has puesto tu fe es un Dios que envía. Si tú tienes una relación real y sincera con Dios, entonces debieras prestar atención a ese Dios vivo, porque ese es un Dios que envía. Y Dios es un Dios que envía porque Él tiene una misión. Dios tiene una misión. Dios es misionero por excelencia. Y si Dios tiene una misión, Él la ha hecho extensiva a quienes han puesto su fe en Jesucristo. Así que
fiel a ese Espíritu, Jesús mismo envía. Él dijo: como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Así que el quehacer de Dios es el mismo quehacer de Cristo Jesús, y el quehacer de Cristo Jesús se convierte en el quehacer de la iglesia. Y el quehacer de la iglesia, el quehacer de esta iglesia, es el quehacer de todos y cada uno de sus miembros. ¿Y saben por qué? Por el amor de Dios al mundo. La misión de la iglesia se define en dos grandes declaraciones. Jesús dijo de manera perentoria: id y haced discípulos. Amén. Id y haced discípulos. Id a todas las naciones y haced discípulos. Pero también Jesús dijo: ama a Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben, hermanos? Cuando esos mandatos de Jesús permean, si me permiten usar esa palabra, logran traspasar la coraza que suele haber en nuestros corazones, que hace que los mandamientos de Dios como que reboten y se vayan para otro lado. Cuando esos mandamientos de Dios por medio de Jesús permean nuestro corazón, rompiendo las barreras, rompiendo las justificaciones, rompiendo las evasivas, rompiendo las disculpas, rompiendo la indiferencia, rompiendo la apatía, entonces nuestra vida se proyectará en misión evangelizadora. Y tendré claro que debo evangelizar a las personas más cercanas a mí. Tendré que evangelizar a las personas un poco más lejanas. Tendré que evangelizar a las personas más lejanas. La palabra me envía. La palabra de Jesús me envía. La pregunta aquí es: ¿qué voy a hacer con lo que la palabra de Dios me encamina a hacer? La palabra de Dios me envía. Es la palabra de Dios la que determina la misión de la iglesia y de todo seguidor de Jesús. Por tanto, la misión de la iglesia entonces es divulgar la palabra por todos los medios posibles. Divulgar la palabra por todos los medios posibles. Présteme atención a esto que le voy a decir. El término divulgar tiene un sentido muy especial aquí en este texto. Pablo dice que partiendo de la iglesia de los tesalonicenses fue divulgada la palabra del Señor. Y su fe se hizo conocida por todas partes. Impactó a mucha gente en su entorno. La palabra divulgar significa en realidad hacer eco. Hacer eco. Todos nosotros sabemos lo que es un eco. ¿Ya? El eco es un fenómeno físico en el que un sonido encuentra una barrera y hace que regrese. Por eso, cuando escuchamos un eco, pareciera que escucháramos una repetición exacta de lo que dijimos o del sonido que se produjo. Miremos lo que pasa aquí. Miremos bien lo que pasa aquí. Es como un jugador de fútbol. Bueno, esto lo digo porque me gusta mucho el fútbol. Es como un jugador de fútbol que en un momento dado le hacen un pase y recibe el balón en el pecho. ¿Lo han visto? A mí me encanta ver cuando los jugadores profesionales reciben un balón que viene de por allá lejos y lo reciben en el pecho y lo amortiguan y el balón cae a tierra como si nada. Es como un jugador que recibe el balón de pecho, lo baja a tierra y después lo lanza otra vez y hace otro pase a otro jugador.
Nosotros recibimos el mensaje de Dios, lo recibimos. El mensaje de Dios nos ha impactado y nos ha transformado. Y yo oro y ruego al Señor que eso sea verdad en su vida. Pero somos en cierta forma una barrera, permítanme explicar eso. Somos una barrera dependiendo de si nos guardamos el mensaje para nosotros mismos o hacemos que el mensaje rebote en nosotros a fin de que sea escuchado por otros. ¿Vamos bien, hermanos? En otras palabras, nosotros debiéramos ser cajas de resonancia. Cajas de resonancia que hacen que el sonido suene una vez y suene otra vez y suene otra vez y siga sonando y esté sonando siempre. En el fenómeno del eco, el sonido resuena de una manera natural. Y yo creo que quien ha sido impactado por la palabra de Dios hará que ésta resuene y resuene y resuene de manera natural a través de su vida y a través de su testimonio. Hermano o hermana, ¿estás siendo tú una caja de resonancia, una caja de eco del evangelio que impactó tu vida? Aquí podríamos preguntarnos, ¿a través de qué medios específicamente nosotros podremos hacer eco del evangelio en nuestra vida? ¿A través de qué medios podríamos divulgar la palabra? Bueno, hay muchos medios, muchas maneras. Acabamos de ver en el video que hoy en día la Biblia existe en diferentes medios, no solo el medio textual tradicional, sino también usted puede tener su Biblia en su portátil, en su celular, no sé, hay Biblias en idioma braille, en cualquier medio usted encuentra la Biblia hoy en día y la puede divulgar. Y eso nos habla de medios externos. Pero hay dos medios externos sumamente importantes aquí a través de los cuales la Biblia puede ser divulgada. Un medio son los grupos pequeños. Tú puedes conformar un grupo pequeño con alguien para estudiar la Biblia. ¿O no, hermanos? ¿Amén? ¿Amén? Tú puedes formar un grupo pequeño con algunas personas para estudiar la Biblia. Y otro medio es, tú puedes evangelizar de manera personal. Si alguien me dice, yo quiero aprender a evangelizar, créame que con todo corazón saco el tiempo de donde sea y le enseño. Si usted de veras lo va a hacer. Pero el evangelismo personal es otra manera específica, vital, para divulgar la palabra y sembrar en otros la fe. Pero hay otro medio aún más importante para divulgar la palabra de Dios, y es mi propia vida. Mi propia vida. Busquen por favor en 2 Corintios en el capítulo 2. Capítulo 2 de 2 Corintios en el versículo 1. ¿Ya? 2 Corintios capítulo 2, el versículo 1. Miren lo que dice allí. 2 Corintios capítulo 2. Espero que esté en lo correcto. A ver. No, creo que tengo aquí un error aquí. A ver, se me fue. Ay, caramba, se me fue el... Bueno, se me fue el texto aquí. No, ese no es. Creo que lo puse mal, lo escribí mal. Pero déjenme decirles, en ese texto que tengo en mente, Pablo habla de que somos cartas abiertas. Si alguien lo encuentra me dice, somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres, o sea, por todas las personas. Pablo está diciendo, yo soy una carta abierta, todo creyente cristiano es una carta abierta,
Que toda la gente que me conoce, la gente que me ve, la gente que me escucha, la gente que vive cerca de mí, la gente que trabaja conmigo, que estudia conmigo, mi vecino, mi esposa, mi familia, está viendo, leyendo continuamente. ¿Tres qué? Eso, muy bien, eso. 3, 2 y 4 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y es manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Tú y yo somos una carta abierta, que las personas que nos ven, que nos conocen, que nos escuchan, estarán leyendo continuamente. Y esto se sobreentiende en la epístola de Pablo a los tesalonicenses, en la afirmación que Pablo hace acerca de ellos: en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. En estos creyentes de Tesalónica, la palabra de Dios resonaba en sus actitudes, en su comportamiento, en sus demostraciones de amor, de fe, de perdón, de gracia. La palabra de Dios resonaba en su testimonio. La palabra de Dios resonaba como eco en sus vidas. Así que la palabra vino a ellos, ellos la recibieron y la palabra comenzó a rebotar como un eco para bendecir a otras personas. Y déjenme terminar diciendo: entonces es la palabra de Dios la que transforma la vida de las personas. La palabra de Dios es la que transforma la vida de las personas. Volvamos a los tesalonicenses, en el versículo 9. Allí dice: ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí hay otra historia que nos habla. Ya hablamos de Josías, hablamos de Lutero y de la gente del tiempo de Lutero impactada por la palabra. Pero aquí hay otra historia que nos habla, y es la historia de Isaías, el grande profeta del Antiguo Testamento. Isaías. ¿Sabe usted lo que pasó con Isaías? Dice que Isaías un día, a raíz de la muerte del rey, en quien él tenía mucha esperanza para el futuro de Israel, el rey murió, el rey Usías se murió. Entonces Isaías entró en una profunda depresión, porque al morir el rey se moría la esperanza para Israel. Eso pensó Isaías. Así que Isaías se fue al templo. Se fue al templo a desahogar su dolor y su tristeza. Pero allá tuvo un encuentro con Dios. Y Dios le hizo ver a Isaías que más allá de un rey terrenal, Él es el verdadero rey del universo. Y que toda nación y toda persona tiene futuro mientras Dios sea el Dios vivo que reina y gobierna en el universo. Cuando Isaías tuvo su profundo encuentro con Dios en el templo, su ser interior, su percepción de sí mismo y toda su vida fue dramáticamente transformada. Al punto que Isaías dice: ay de mí que siendo yo un hombre de labios inmundos y viviendo en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Yo me voy a morir, soy hombre muerto, pensó Isaías. Así que a raíz de eso que Isaías dijo, de pronto un ángel vino con un carbón encendido y tocó sus labios y le dijo: esto quita tu culpa y purifica tu pecado. Miren bien esas palabras. Isaías cambió su percepción de sí mismo. Isaías tuvo un profundo encuentro con Dios y su palabra
mediante la cual experimentó el perdón de sus pecados. Luego Isaías volvió sus ojos hacia su entorno y se dio cuenta que la gente era tan mala como él, que la gente estaba perdida, tan perdida como él, y que la gente necesitaba ser tan salvada como él. Y luego Isaías escuchó la voz, dice el texto, escuchó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y la respuesta de Isaías es memorable: heme aquí, envíame a mí. Hermanos queridos, solamente una vida transformada puede ser el instrumento que Dios usa para transformar otras vidas. Cuando Pablo viajó a través de las regiones de Acaya y Macedonia, se encontró con que ya había iglesias establecidas, y la gente que formaba parte de esas iglesias afirmaba que ellos se habían impactado con la conversión de los tesalonicenses. Y yo creo que la conversión de esas personas debió ser algo muy profundo, porque habían podido comprobar los que los observaban, los que llegaron a creer por lo que vieron en ellos, por el testimonio de ellos, por la fe de ellos, pudieron comprobar que realmente esas personas se habían apartado de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y que ahora tenían en la segunda venida de Jesús una verdadera esperanza. Hermanos, nunca la conversión, nunca la conversión es tan profunda como cuando una persona deja sus vicios y sus ídolos. Yo no sé cuáles serán tus ídolos. Tal vez tú no adores una imagen o una virgen o un santo, pero tal vez tienes otros ídolos. Tu propia complacencia puede ser el peor de tus ídolos. Tu indiferencia puede ser el peor de los ídolos. Tu frialdad y tu falta de sensibilidad puede ser el peor de los ídolos. Lo que sea que esté constituyéndose en una barrera para cumplir con el propósito y la misión de Dios, puede ser un ídolo al que tú todavía sigues abrazado y al que necesitas soltar en tu vida. Pablo se encontró con que ya no necesitaba hablar nada, porque el testimonio de estos creyentes ya lo había dicho todo. Todo eso preparó el terreno para que la obra misionera avanzara y se reafirmara. Y yo concluyo diciendo esto. Por una parte, la iglesia necesita misioneros que enviar. La iglesia necesita misioneros que enviar. Yo no sé si usted tiene idea de lo que es un misionero, probablemente sí. Pero déjenme decirle mi propia definición de misionero a la luz de lo que este texto de Tesalonicenses nos dice. Un misionero, para mí, a la luz de esa palabra, un misionero es uno, o una persona, un hombre o mujer, que ha dejado sus vicios, ha renunciado a sus ídolos por el impacto de la palabra de Dios en su vida, para ir y servir al Dios vivo y verdadero. Amén. La iglesia necesita misioneros que enviar. Dios llama misioneros que enviar. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y tercero, cada uno de nosotros, no sé, tú, hermano o hermana, yo, cada uno de nosotros debe dar una respuesta a Dios. A mí no. A la iglesia no necesariamente. Cada uno de nosotros debe dar una respuesta a Dios.
Dios le hizo una pregunta personalizada a Isaías. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Y cuál fue la respuesta de Isaías? ¿Quién la dice? ¿Quién me la dice en voz alta? ¿Qué respondió Isaías? A ver, digámoslo todos. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Heme aquí, yo iré. Heme aquí, yo iré. Hoy nos encontramos en el siglo XXI, hermanos y hermanas, y la misma palabra que le habló a Josías, la misma palabra que le habló a los tesalonicenses, la misma palabra que le habló a Martín Lutero hace más de 500 años, la misma palabra nos habla a nosotros hoy. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Nosotros tenemos aquí solamente un reflejo de lo que es nuestra visión misionera. El año pasado logramos una gran meta con esto. Este año no sé qué ha pasado, muchas cosas seguramente que pueden justificar que estemos tan bajitos en esta meta. Pero al menos este intento, este proyecto de levantar esta ofrenda misionera refleja la convicción que tenemos acerca de las misiones. Con lo que nosotros ofrendemos para las misiones a través de este proyecto, otros irán a donde nosotros no podemos ir. Tengamos presente una cosa, nosotros podemos hacer misiones de 3 maneras. Yendo nosotros personalmente a hacer misiones, que eso es primordial y es un llamado para todos. La otra forma de apoyar las misiones es orando por las misiones y por los misioneros. Y la tercera forma es ofrendando para que los que van a hacer misiones puedan tener recursos para hacer su trabajo. Hacemos misiones yendo, orando y aportando. Yendo, orando y aportando. Dios sigue llamándonos y diciéndonos ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y que el Señor nos permita levantarnos para decirle: Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, envíame a mí. Amén, hermanos. Y que el Señor nos ayude a alcanzar nuestra meta de 10 millones de pesos antes de que termine este año, para que el año que viene podamos tener un avance mayor de quienes hoy en diferentes partes del país están sembrando iglesias para el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Estemos de pie, por favor. Dios bueno. A ti sea, Padre amado, la honra y la gloria y la alabanza. Nos gozamos en ti, Señor. Nos gozamos, Padre Santo, en este día tan especial, al recordar hoy la importancia que tiene la Biblia. Y sobre todo porque la Biblia ha hecho un impacto indescriptible en la vida de muchos de nosotros. Ayúdanos a no olvidar, Señor, ese impacto que tu palabra un día hizo en nosotros. Cómo nos transformó, nos trajo la luz, nos trajo la gracia y el perdón sobre nuestros pecados, y nos dio una visión nueva, nos encaminó en un camino nuevo y nos ha llevado, Señor, a través de ese camino, y nos has permitido llevar una relación con Jesús y poder también servirte. Hoy estamos, Señor, ante un desafío inmenso, el desafío de ser eco de tu palabra en nuestra vida para que otros la conozcan y también lleguen a poner su fe en Jesús. Mira esta iglesia, que podamos responder al llamado de ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Que podamos pensar seriamente en esto, no aquí ahora, sino de aquí en adelante pensemos seriamente en esto y consideremos que ese llamado es para todos y cada uno de nosotros, y que podamos darte la respuesta franca y sincera que tú, Señor Dios, esperas de cada uno de nosotros. Gracias por esta palabra. Gracias, Dios, por las historias que nos enseñan cómo tu palabra impacta nuestras vidas y nos transforma en instrumentos para llevar esa palabra a otros.
Que así sea con esta iglesia y con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, Dios me les bendiga grandemente. Dígale a su hermano que está a su lado.